Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de un tema médico muy relevante, las cirugías de reemplazo de cadera y rodilla. Hola. Tenemos varias fuentes, guías médicas, material enciclopédico, fuentes para profesionales, pero creemos que tienen datos clave para pacientes y para sus familias. Exacto. El objetivo es entender bien en qué consisten, cómo es la recuperación, los riesgos, pero de forma clara, útil. Sí, porque son cirugías, muy comunes. Y la verdad es que suelen tener mucho éxito, aliviando el dolor, mejorando la movilidad cuando la articulación está ya muy dañada. Claro. Pero es fundamental, como dices, entender bien todo el proceso. O sea, desde la operación en sí hasta la rehabilitación, que es larga, y los posibles contratiempos, para tomar decisiones bien informadas. Pues empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es lo que se reemplaza exactamente en estas cirugías? A ver, en la rodilla, si hablamos de un reemplazo total, lo que se hace es sustituir los extremos dañados del fémur y de la tibia. Y a menudo también la parte de atrás de la rótula. Ajá. Se ponen componentes artificiales, normalmente de metal y un tipo de plástico muy resistente. A veces, si solo una parte está mal, se hace un reemplazo parcial, que es, digamos, menos agresivo. Entiendo. ¿Y en la cadera? ¿Es parecido? El concepto sí, es similar. En el reemplazo total de cadera se sustituye la cabeza del fémur, que es como la bola, ¿no? Y también se recubre la cavidad de la pelvis donde encaja, el acetábulo. Vale. Luego está el reemplazo parcial, la hemirreemplazo, que se ve más en fracturas de cadera, sobre todo en personas mayores. Ahí solo se cambia la bola del fémur. ¿Y cómo se sujetan esas piezas nuevas al hueso? Pues hay dos maneras principales. Una es con un cemento óseo, un cemento especial que pega rápido. Ya. Y la otra es sin cemento. Estas prótesis tienen una superficie porosa, como rugosa, y el propio hueso de la persona crece y se mete en esos poros. Así se ancla, digamos, de forma biológica. Fíjate. Vale, y la pregunta clave. ¿Cuándo se decide que hace falta una operación así? Pues principalmente cuando el dolor es muy fuerte y la pérdida de función es severa, o sea, cuando ya limita mucho la vida diaria. Claro, que no puedes caminar bien o subir escaleras. Exacto, o incluso dormir por el dolor. Y cuando otros tratamientos como la medicación, las infiltraciones, la fisio, pues ya no dan resultado, ya no alivian lo suficiente. Pero no todo el mundo es candidato, ¿verdad? No, claro. Hay factores que pueden desaconsejarla. Por ejemplo, una salud general muy delicada, sea infecciones activas en el cuerpo, osteoporosis muy avanzada, una debilidad muscular muy grande en la pierna, obesidad severa también. O si las expectativas sobre la actividad que se podrá hacer después no son realistas. Entendido. Y una vez que se decide operar, ¿cómo es la intervención y esos primeros momentos después? Bueno, pues se usa anestesia. Puede ser general, que te duermen por completo, o regional, como la epidural, que duerme de cintura para abajo pero estás despierto. Ajá. Después de la cirugía, ya en la sala de recuperación y en la habitación. Pues te ponen fluidos por vía intravenosa, medicación para el dolor, que al principio es importante, y también para prevenir infecciones y coágulos. ¿Y las medias, esas de compresión? No, sí, casi siempre. Medias de compresión y, muy importante, empezar a moverse pronto. ¿Tan pronto? ¿El mismo día? Sí, sí. A menudo se ayuda a la persona a levantarse y dar unos pasos con un andador el mismo día o al día siguiente. Es clave para evitar problemas y que la recuperación vaya más rápido. Vaya. ¿Y la estancia en el hospital? ¿Suele ser larga? No, la verdad es que cada vez es más corta. Suelen ser pocos días, si todo va bien. Hablemos entonces de la recuperación en casa, que me decías que es crucial. Lo es. Y hay que tener claro que exige un compromiso, un esfuerzo importante. Al ir a casa se necesita un andador o muletas durante unas semanas. Ya. Y es muy probable que se necesite ayuda en casa al principio, para las tareas diarias, vestirse, esas cosas. ¿Y la rehabilitación? Empieza enseguida. Y es un proceso largo, ¿eh? Hablamos de meses. Requiere constancia, esfuerzo. Algunos pacientes lo describen como un segundo trabajo. Hombre, claro. El objetivo es recuperar fuerza en los músculos y el rango de movimiento. En la rodilla, por ejemplo, una meta importante es conseguir doblarla al menos 90 grados, para poder sentarse bien, subir escaleras. Suena intenso, sí. Pero el resultado final merece la pena. ¿Cómo cambia la vida? Pues para la gran mayoría de la gente el cambio es espectacular. El dolor desaparece o disminuye muchísimo. Qué bien. Y se recupera mucha independencia. Se puede volver a caminar sin dolor, nadar, bailar, montar en bici, en llano. ¿Y qué actividades no se recomiendan?
Generalmente se desaconsejan las de alto impacto: correr, saltar, cosas que metan mucho golpe a la articulación. Más que nada para proteger la prótesis a largo plazo. Y hablando de largo plazo, ¿cuánto duran estas prótesis? Es una pregunta que se hace mucha gente. Sí, y aquí las noticias son bastante buenas. Las prótesis actuales duran mucho, fíjate. En la rodilla, más o menos el 90% siguen funcionando bien después de 20 años. ¿20 años? Sí, sí. Y en la cadera, ese 90% de supervivencia se alcanza a los 15 años. Pero es que más de la mitad duran más de 25 años. Vaya, es mucho tiempo. Es una inversión en calidad de vida a muy largo plazo. Claro que hay factores que influyen, ¿eh? La edad de la persona, el peso, cada kilo de más añade estrés a la prótesis y el nivel de actividad que se tenga. Bueno, pero no podemos terminar sin hablar de los riesgos. Al final, es una cirugía mayor. Por supuesto, hay que conocerlos. Están los riesgos de cualquier operación grande, problemas respiratorios, cardíacos, alguna reacción a la anestesia, y luego los específicos. Quizá los más importantes a prevenir son los coágulos de sangre en las piernas, la trombosis venosa profunda. Que se pueden ir al pulmón, ¿no? La embolia. Exacto, la embolia pulmonar, que es grave. Por eso se insiste tanto en la medicación anticoagulante, las medias y moverse pronto. Importantísimo. ¿Qué otros riesgos hay? Pues la infección puede ser superficial, en la herida, o profunda, en la articulación. La profunda es seria, puede necesitar más cirugía, a veces incluso quitar la prótesis temporalmente. Uf. Las personas con diabetes o con el sistema inmunitario más débil tienen un poquito más de riesgo de infección. Luego, aunque es poco frecuente, puede haber alguna lesión en un nervio cercano. Vale. Y con el paso de los años, la prótesis se puede aflojar, desgastar o luxar, o sea, salirse de su sitio. Esto último es algo más común en la cadera. También pueden ocurrir fracturas del hueso alrededor de la prótesis, a veces por una caída. Y bueno, a veces puede quedar una pequeñísima diferencia de longitud entre las piernas. Importante saber todo esto. Y supongo que siempre hay que decir que se lleva una prótesis, ¿no? Al médico, dentista. Fundamental. Siempre hay que informar al personal sanitario. Bueno, pues resumiendo, el reemplazo de cadera o rodilla puede ofrecer unos beneficios enormes para el dolor y la función, pero no es una varita mágica. Exige un compromiso serio con la rehabilitación y conocer bien los posibles riesgos. Hablarlo todo muy bien con el equipo de cirugía es clave. Totalmente de acuerdo. Y como reflexión final, quizá, el éxito no es solo la cirugía en sí. Es crucial gestionar bien las expectativas, saber qué se puede esperar realistamente. Y sobre todo, la participación activa de la persona en su recuperación. ¿El segundo trabajo que decías? Eso es, cumplir con la rehabilitación, controlar el peso, elegir actividades adecuadas. Todo eso es tan determinante como la habilidad del cirujano para que esa nueva articulación funcione bien y dure muchos, muchos años. Es un trabajo en equipo, entre el paciente y el equipo médico.